porque yo he dicho que los extremos se juntan. Y dijo esto. A lo mejor es necesario hacer una huelga en cierto momento. ¿Convocarías a eso? A lo mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífico, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada. Tiene que ser más rudo. Esto lo dijo hace unos días un empresario mexicano que tiene empresas en México. Lo digo de manera muy responsable. ¿Cómo es que este empresario que utiliza su televisora contra el gobierno de México, haciendo propaganda contra el gobierno de México, que tiene empresas, llama a la violencia? ¿Se quiere manifestarse? Pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta? Eso es lo que en el pueblo de México y en el exterior es quién quiere generar violencia. Así se vive el centro histórico. A 2 días de la inauguración del Mundial, los comerciantes de la calle de Colombia no han dejado que se planten los manifestantes para evitar que tengas pérdidas. Ok, este es un mensaje para Ricardo Salinas Pliego. ¿No te das cuenta que tú dijiste que promueves huelgas, promueves violencias? Ok, ya diste luz verde, pero ahora te la volteamos. ¿Sabes lo que dijiste? Yo soy mexicano, que a lo mejor estoy en tu tienda como un préstamo, que te compré una moto, pero ¿te das cuenta que tu mensaje va a afectar mis ventas? Tepito, La Río, Chicuncuá, todos los vendedores, todos los alrededores del Zócalo, y estás impidiendo con ese mensaje el Mundial. Atenta a las consecuencias, y aténganse a las consecuencias los tontos que le hagan caso a ese tipo de mensajes, porque tú vienes en un autobús, en 2 autobuses, nosotros los vendedores somos un ejército que trabajamos honestamente y vamos a estar con la presidenta, vamos a inaugurar el Mundial sin ninguna protesta. Si no vienes de forma pacífica, aténganse a las consecuencias. Todos los que vendemos y vivimos del Mundial defenderemos a todos los extranjeros y va a ser el mejor Mundial, así que piensen 2 veces en venir. Significativas de las ventas. Vámonos, Dani. Camínale, porque están a... En estos momentos cruciales de la vida política que se vive en México y que es un ejemplo a seguir ante el mundo, salen estos parásitos ignorantes a hacerle el caldo gordo a los gringos americanos, comandados por quien odia al pueblo de México. El pueblo de México exige se aplique toda la ley a quienes usen la violencia en las manifestaciones. Porque eso es lo que dice ahí. Y él asimismo dice que es de derecha, de ultraderecha. Y al mismo tiempo, las personas que están aquí en el centro de la ciudad, y que ayer algunos vehículos venían a la ciudad, y que la verdad la policía de la Ciudad de México hizo muy buen trabajo en coordinación con instituciones también del gobierno de México, y encuentra que hay artefactos explosivos en un vehículo. Entonces, los extremos se juntan. Esta mañana Claudia Sheinbaum señaló con el dedo a Ricardo Salinas Pliego. Ternuritas, esto cuenta la derecha rancia. La violencia no la genera un empresario con televisora. La violencia la genera un Estado que falla. 9 de cada 10 delitos no se denuncian porque la gente ya no confía en las instituciones. Chayote, entonces ¿de dónde obtienes esos datos? México Evalúa lo sintetizó en un dato aplastante. La impunidad alcanzó el 99.23% de los delitos cometidos en este país. Casi ningún crimen termina con una sanción. Eso no lo provoca un empresario con tweets incómodos, lo provoca un sistema de justicia que no funciona. La pobreza no solamente es miseria, es exclusión del juego, y esa exclusión empuja hacia las salidas ilegales. Los homicidios en América Latina se explican por la impunidad, la corrupción, el dominio del crimen organizado y la incapacidad del Estado para cumplir su función básica. No hay en esa lista ninguna televisora como causante.
Los países más Bla, violentos del mundo no bla, porque tengan bla. empresarios críticos. Noticias ADN. Porque tienen estados corruptos e ineptos. Entonces, ¿de qué habla Sheinbaum el día de hoy? De un empresario que dijo que habría que ser más rudo en las protestas. Eso mientras 33 millones de delitos ocurren al año, mientras el crimen organizado opera con libertad en 18 estados. La violencia no la genera quien la denuncia, la genera quien no la resuelve. El generador de la violencia en México tiene nombre institucional, se llama impunidad, se llama corrupción, se llama incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. El gobierno tomó ese fragmento, lo descontextualizó. Palo dado ni Dios lo quita. Nacional, y lo colocó como el tema central del día, el mismo día que México recibe al mundo y con 33 millones de delitos sin resolver. No deja de ser muy asombroso ver los videos de Ricardo Salinas Pliego porque pues te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, estuvo con Adela Micha y ahí habla de ¿quieren votar las mujeres? Sí, cómo no, sí se les puede dar derechos, pero ¿por qué se les habría de garantizar una mayoría o una cuota dentro de ciertas posiciones? Y luego por otro lado hay otro video donde ataca pero con una vulgaridad. Él y su empleada Lili Telles y su otro empleado, un senador ahí X, atacan a Fernández Noroña. No deja de ser muy llamativo que ese es el personaje que tiene conquistados a los intelectuales. Pero no solo eso, en estas apariciones públicas de Salinas Pliego, habla de los monos que nacen en Ecatepec, habla de los monos que tienen padres drogadictos, pero cuando se trata de hablar de sus hijos, dice, mis hijos, y es finalmente parte de una conducta de la ultraderecha que él perfectamente representa, misógina, excluyente, racista, clasista, y así tiene efectivamente seducidos a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín y a toda la nata de opinadores de la ultraderecha. ¿Qué son? Cuando hablamos de opinadores, pues casi todos, porque en realidad casi toda la prensa mexicana, con sus honrosas excepciones, está maravillada. Trae aquí a Ricardo Salinas Pliego. Yo, la verdad, me ilusiona mucho pensar que va a ser el candidato en el 2030. No sé si le dé la edad, honestamente, yo lo veo muy cascado, cansado. Habrán quienes quieren la esencia de Donald Trump duplicadas en Salinas Pliego. En contra de México. Comenta y comparte. Ojalá le alcance, porque pues será muy padre que los mexicanos lleven sus opiniones a las urnas en el 2030 si él es candidato. ¿Por qué es importante hablar de Ricardo Salinas Pliego? Pues porque tiene ese proyecto de quererse apoderar de la presidencia de la República. Y él dice que obviamente achicaría el Estado, que aumentaría los sueldos de los funcionarios y que también pues haría que el Estado fuera así chiquitito, chiquitito. Por eso también hay que seguirlo en las redes sociales y por eso también nació, sin embargo, Lab y el proyecto Huevos de Araña. Es cierto, no habíamos platicado con ustedes aquí que hay un nuevo proyecto que se llama Sin embargo Lab, del cual depende, pues sí, uno de sus productos es Huevos de Araña. ¿Qué hace Huevos de Araña? Bueno, analiza las redes sociales, analiza personajes, les da seguimiento. Le estamos dando seguimiento a muchos personajes, no hemos dicho todavía cuántos personajes, pero eventualmente pues lo vamos a ir descubriendo. Les recomendamos mucho que vean lo que hicimos, el trabajo, el análisis que hicimos de Ricardo Salinas Pliego en las redes, que es el primer trabajo del proyecto Huevos de Araña. Pues de esto hablamos en Los Periodistas. ¿Y si tú fueras presidente, qué harías? Te dije, primero cortaba el gasto a la mitad, subía el uno palo, se lo subo, pero nada más a quien lo necesite, y luego bajaba todos los impuestos personales y corporativos a la mitad. Para que ese señor que gana 6 pesos, o sea, yo le pago 10,000 y se lleva 6, de saque ganaría 50% más, 9,000. En lugar de pagar 40%, paga 10%. ¿Quiénes tienen o tuvieron tratos financieros con este deudor? Comenta para que todo México se entere de quién estamos hablando. Hay que correr a 6 millones de huevones que están ahí estorbando. Porque lo único que hacen es estorbar la productividad y el crecimiento del país.
Ricardo Salinas Pliego ha convertido la red social X en su principal trinchera para atacar al gobierno federal y a Morena. Desde esta plataforma lanza acusaciones, insultos y desafíos a sus rivales. Pero no actúa solo. Construyó una compleja telaraña de comunicadores, presentadores de televisión, políticos en el Senado y cuentas anónimas que replican y amplifican sus dichos y narrativas de manera sistemática, incluso cuando estas son falsas o carecen de sustento. Esta maquinaria mediática se despliega a diario, como una suerte de revancha por el cobro millonario de impuestos que le hizo el gobierno de López Obrador. La unidad, sin embargo, Lab, a través del proyecto de análisis de redes sociales Huevos de Araña, documentó durante meses el comportamiento digital del empresario y de su red, enfocándose en 4 coyunturas específicas: las protestas de la llamada Generación Z en noviembre del año pasado, el desempeño del aeropuerto Felipe Ángeles durante la Semana Santa de este año, el ataque con disparos en la pirámide de Teotihuacán en abril de 2026 y la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En cada uno de estos momentos se identificaron patrones similares: uso de desinformación, discurso violento, despliegue sincronizado de mensajes y cuentas anónimas o medios falsos que amplificaron las narrativas de Salinas Pliego. Por ejemplo, el empresario difundió que había francotiradores en lo alto de Palacio Nacional, cuando la imagen era de 2021, y Presidencia indicó entonces que eran dispositivos antidrones. Sobre las protestas de la Generación Z, destacó el papel del conductor Manuel López San Martín, quien insistió en mencionar que habían acudido decenas de miles de jóvenes, sin sustentar su dicho. Javier Alatorre, conductor del principal noticiero de TV Azteca, difundió la mentira de que había balaceras y hombres armados en el aeropuerto de Guadalajara tras la muerte del Mencho. La Derecha Diario, plataforma aliada de Salinas Pliego, desinformó al difundir una foto de un avión supuestamente quemado, que en realidad había sido hecha con inteligencia artificial. Sobre el ataque en Teotihuacán, la red culpó a Morena, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por supuestamente sembrar odio, cuando Salinas Pliego se caracteriza por sus mensajes violentos contra personajes de izquierda. Cuentas anónimas como Más Mexa, con apenas 200 seguidores, se encargaron de replicar múltiples tweets del empresario. La activación más reciente e intensa de la red se dio con la acusación de narcotráfico contra Rocha Moya. El 29 de abril, el dueño de TV Azteca lanzó más de 36 tweets y retweets con la narrativa de que el caso evidenciaba un supuesto narcogobierno. TV Azteca y ADN Noticias difundieron al menos 29 piezas en sus noticieros mostrando a López Obrador al lado de Rocha Moya. El 3 de mayo, los canales de Salinas Pliego difundieron un programa especial titulado Rocha Moya, narcopartido en jaque, promovido incluso en las finales de la Liga MX. El análisis especializado de la discusión en X ubicó al menos 1,682 tweets en torno a Salinas Pliego y el caso de Rocha Moya, entre el 29 de abril y el 5 de mayo. Entre los 10 tweets con mayor impacto en la conversación, 6 provinieron de cuentas anónimas, y entre los 10 principales amplificadores del evento, 7 eran anónimos. El aparato de propaganda tiene 5 categorías de personajes: comunicadores de TV Azteca y ADN 40 como Manuel López San Martín, Javier Alatorre, Abieu, Lucy Bravo, Jorge Fernández Menéndez, también los libertarios como el español Javier Negre y la Derecha Diario, personajes políticos como la senadora panista Lili Telles, quien lleva los relatos a Estados Unidos, tuiteros y empresarios ciudadanos como Alberto Razo y cuentas troll anónimas como Melissa Belli, Huerator y Mr. Lotario. También se identificaron cuentas artificiales como SLP Monse, con más de 110,000 seguidores y cuya imagen de perfil corresponde a una actriz de cine para adultos. Su contenido sexualizado se intercala con retweets a Salinas Pliego. Otra cuenta llamativa es @RocíoP1970, creada en abril de 2026, cuya foto de perfil corresponde a una emprendedora en El Cairo que escribe en árabe y que publicó un tuit patrocinado de la Derecha Diario con Marco Rubio en una foto, que alcanzó más de 8,000 retweets. La red de Salinas Pliego opera con activaciones coordinadas. El 3 de mayo promovieron de manera sincronizada el programa especial de TV Azteca sobre Rocha Moya y López Obrador, y antes habían impulsado del mismo modo la idea de que el empresario fuera candidato presidencial en 2030. Estas vialidades podrían presentar bloqueos en la CDMX por la megamarcha de este 11 de junio. Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Avenida del Imán, Insurgente Sur, Eje 3 Oriente y Avenida Santa Úrsula. Recuerda que si planeas asistir a la inauguración del Mundial o simplemente moverte por la Ciudad de México, toma precauciones, ya que este 11 de junio colectivos como el de las Madres Buscadoras, campesinos pensionados de la CFE y Pemex, transportistas y trabajadores del sector salud organizaron una megamarcha que podrían afectar la movilidad, principalmente en la zona sur de la capital. Por ello, te recomendamos salir con tiempo y considerar rutas alternas para evitar contratiempos en tu traslado. Y recuerda que Helio también te da las noticias. Si tú conoces a alguien que pide intervención militar de Estados Unidos en su país, esa persona es un traidor a la patria y debe ser juzgado como tal. Punto final. No hay compatibilidad entre la creación de un proyecto soberano de un país y pedir intervención militar a Estados Unidos.
Si tú me dijeras en este momento histórico, y no lo digo en un sentido, a ver, es raro que les tenga que explicar esto, pero estoy seguro que hay mucho que Ayudemos compartiendo la información para que todo México se entere que esto es en defensa de la soberanía del país. Encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que piensas con los pies. Ay, mi amor, ay, mi amor.